Listo. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Muchísimas gracias por tomarse este tiempito para aprender sobre la salud de sus mascotas. La verdad es que eh, a Susana y a mí nos gusta muchísimo compartir información y pues hoy sabemos que es un tema que se ha hablado mucho, pero creo que igual es importante pues a quienes nos han acompañado ya durante algún tiempo repetirlo y que hoy además les traigo yo pues herramientas, no solo información, sino que siempre tratamos de que se lleven algo práctico, que puedan implementar y que sepan cómo esto afecta a sus peluditos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el tema de salud digestiva más allá de lo evidente, ¿verdad? Empezamos con la importancia de la salud digestiva y esto, como decía antes, muchas personas que ya han estado en varios de nuestros talleres y pues eventos que hacemos saben un poquito de cómo nosotros nos gusta enfocar esto, pero quiero recalcar, el microbioma es la comunidad de microorganismos que viven en el intestino de nuestros peluditos, ¿verdad? Y se considera el órgano olvidado. Yo no sé si ustedes habían oído de este microbioma, también se le conoce como flora intestinal, microbiota y flora intestinal son los nombrecitos que más se utilizan. La mayoría de estas bacterias que viven en este intestino son comensales, ¿verdad? Se les llama así. ¿Qué significa comensal? Que pues la verdad es que ellos comen de lo que nosotros les damos a nuestros perros y a nuestros gatos de comer, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros le damos a ellos, estas bacterias también se alimentan de eso. Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. También esta microbiota o estos pues microorganismos producen vitaminas clave como la vitamina B12, la K, enzimas digestivas y ácidos grasos de cadena corta, que todo esto, todo nutre el sistema inmune. Entonces, desde acá ya estamos viendo que no solo son esos peditos, no solo es esa diarrea, no solo son esas cosas raras que vemos a veces intermitentemente en nuestras mascotas, sino que va más allá, va mucho más profundo de eso, porque es algo que alimenta y nutre y fortalece el sistema inmunológico. ¿Y por qué otras razones es importante la salud digestiva? Todos estos microorganismos forman una barrera protectora contra invasores, toxinas, alérgenos. Y también por eso nosotros nos enfocamos tanto en esto, en reparar ese microbioma, cuando vemos casos en este caso sí es más frecuente con perros, ¿verdad? Perros con problemas de piel, que sin importar qué hagan, cuántas medicinas le den, qué tantos shampoos medicados utilicen, el problema persiste, ¿verdad? Y esto es algo que incluso se forma un círculo vicioso porque mientras más medicamentos que no están atendiendo la raíz del problema les damos, el problema se vuelve un poco más profundo. Y esto yo he tenido pues oportunidad de hablarlo con mucha gente en donde les pregunto, bueno, y después de este tratamiento de medicinas que le diste a tu peludo, ¿mejoró o empeoró? Y me dicen, cuando terminé de darlo a las semanas, otra vez y volvió más fuerte. Entonces, aquí es donde vemos cómo de verdad el cuerpo funciona de una forma tan exacta y que no podemos ver solo una parte separada de la salud, sino que tenemos que ver como un todo, ¿verdad? Y de verdad, para mí la salud digestiva es el pilar, digamos, de la salud. Además, el 80% del sistema inmunitario, ¿verdad? Por esa que forma esta barrera protectora, está en ese intestino, ¿verdad? Está en estas bacterias y virus, hongos, levaduras, de todo, que muchas veces tratamos de evitar cualquier bacteria, ¿verdad? Y por eso usamos tantos antibióticos y es algo que ni siquiera en nosotros deberíamos de usar a la ligera si no tenemos pues la guía de un médico que sabe, porque poco a poco vamos desgastando más esa microbiota, se va afectando más el balance ahí y entonces lo que sufre es nuestro sistema inmunológico, no solo el intestino, ¿verdad? Además, esto es algo que se conoce mucho, bueno, creo que en los últimos años se ha empezado a hablar más en la salud de humanos,
y que el intestino y el cerebro se comunican, ¿verdad? Están conectados y es el eje intestino-cerebro. Las bacterias intestinales se comunican con el cerebro a través de los nervios y de hormonas, ¿verdad? Afectando el estado de ánimo y el comportamiento. Incluso se dice que, bueno, se sabe que la serotonina es producida por el 96% en el intestino, no en el cerebro, no en otro lado. Y la serotonina es una de las hormonas que nos ayuda a estar en un estado de bienestar, de alegría, ¿verdad? Igual es con nuestros perritos y nuestros gatos. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces tratamos de corregir problemas de comportamiento solo con entrenamiento, pero aquí hay que ver algo más, ¿verdad? Si a veces nuestros perros no tienen esa capacidad porque físicamente están teniendo problemas, ¿verdad? No solo cognitivamente, y no se les da ese apoyo integral otra vez, ¿verdad? No podemos separar de verdad el cuerpo en diferentes como piezas y atender una pieza y desatender la otra. Tenemos que verlo siempre como un todo. Entonces, también quiero recalcar esto. Hay un montón de diagnósticos de enfermedades y aquí les puse algunos ejemplos: dermatitis o alergia atópica, intolerancias alimentarias, que estas pues son muy poco diagnosticadas, la verdad. La mayoría de veterinarios lo que hace es diagnosticar alergia siempre, ¿verdad? Y muchas de estas con Susana en estos, ya casi, ¿qué? Casi 7 años, 8 que cada una lleva por su cuenta, y también con Barfuli, hemos visto que la mayoría de alergias no son alergias, es una intolerancia. Y la diferencia entre estas dos es que una alergia muchas veces es un poco más difícil de controlar, ¿verdad? Es una respuesta que ya el sistema inmunológico pues tiene automáticamente, pero las intolerancias es lo bonito, ver cómo los perros y los gatitos, bueno, aquí también otra vez voy con perros porque son más los perritos los que lo padecen, no se les apoya, no se atiende como una intolerancia, y cuando uno empieza a tratarlo de una forma más enfocada, empezamos a darle las herramientas al cuerpo para que esa intolerancia disminuya, ¿verdad? Y tratamos esa intolerancia como una intolerancia, empiezan a mejorar y no es tan difícil y ni siquiera toma tanto tiempo, aunque hay casos de casos, ¿verdad? También se diagnostican problemas de articulaciones o artritis, desórdenes también en el hígado, en el riñón, en el páncreas, obviamente los problemas digestivos, problemas de la tiroides, diabetes, cáncer o enfermedades autoinmunes que ya son un poquito, incluso, pues sí nos dan un poquito más de miedo escuchar un diagnóstico así, ¿verdad? Y como les decía, ansiedad y agresión. Y todo esto son como lo que vemos, ¿verdad? Son estas, digamos que red flags, le voy a decir ahora que tanto se usa ese término. Esas son las banderitas rojas que saca el cuerpo y dice, hey, aquí algo no está funcionando bien. Es un signo, ¿verdad? Es una señal que emite el cuerpo. Sin embargo, no es el problema en sí. Lo que está debajo, lo que no vemos, lo que muchas veces, y aquí sí pues voy a atreverme a decir, muchos veterinarios pasan por alto, es la raíz del problema, llegar a profundizar y no solo quedarse otra vez con lo evidente. Y esta es la raíz del problema. La endotoxemia metabólica, ¿qué quiere decir esto? Significa que el sistema inmunitario de perros y gatos se activa cada vez que comen, ¿sí? Cada vez que comemos, hay algo, el sistema inmune se activa porque obviamente hay algo externo que está ingresando al cuerpo, ¿verdad? Y entonces empieza a activarse para ver si eso que está llegando de fuera es algo bueno o algo no tan bueno, ¿verdad? Y esta es una inflamación de muy bajo grado y es crónica. Por eso es que también ustedes pueden ver que aquellos problemas de piel que son causados por intolerancias, no es que el perro coma algo que le hace mal y en cuestión de horas esté hinchado, esté inflamado, tenga problemas de esto, sino que es luego de cierto tiempo de estar comiendo lo mismo, lo que está causando que este sistema inmunológico se active, es lo que hace
que produzca este otro problema de piel en la mayoría de casos cuando hay alguna intolerancia. Y es crónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es cuestión de mucho tiempo y que va desgastando cada vez más y pues creando un problema quizás mayor, ¿verdad? Y esto se causa a raíz del aumento de endotoxinas en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Porque en otros talleres hemos explicado cómo es que dentro del intestino, pues la comida se empieza a descomponer en sus partes más chiquitas, ¿verdad? Y eso es lo que entra al torrente sanguíneo. Y si hay una permeabilidad intestinal o hay agujeros, digamos, en esa piel que recubre, por decirlo así, el intestino. Entonces, en lugar de ir proteínas, que el cuerpo sí sabe identificar y, bueno, dice, esto va a ir para el músculo, esto va a ir para el cerebro, esto va a ir para otro lado, eso, o sea, es un pollito, digamos, un pedazo de pollo, todavía como pollo, no desintegrado en su totalidad, y eso el cuerpo no lo sabe utilizar y lo reconoce como algo negativo, ¿verdad? Como algo que hay que sacar del cuerpo como del lugar porque puede causar alguna enfermedad. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas y sin embargo nos quedamos aquí, ¿verdad? En estas red flags y nos empeñamos en arreglar esto cuando tendríamos que ir un poquito más profundo y ver cómo es que se está dando esta reacción del sistema inmune que está debilitando la salud de nuestros peludos. Entonces, ¿cuáles son esos problemas ocultos de una mala salud intestinal? Y aquí quizás van a ver algunos que pues ustedes ya conocen y que son muy lógicos, ¿verdad? Primero, las deficiencias nutricionales, creo que esto podemos entenderlo muy bien, pero quiero explicárselos un poquito más, y es que el microbioma desequilibrado interfiere con la absorción de nutrientes, ¿verdad? Ahí, como les decía antes, incluso ahí se producen ciertos nutrientes que son importantes para mantener ese equilibrio. Entonces, no solo es que le estemos dando una dieta adecuada, porque le podemos dar la mejor dieta, mejor diseñada por el veterinario o nutricionista más pilas y con más experiencia, pero si no atendemos este problema, igual podemos estar teniendo deficiencias nutricionales. Luego, lo que ya les había hablado ahorita, trastornos inmunológicos, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de un intestino permeable. Aquí entran los alimentos no digeridos y lo más pues preocupante son toxinas, porque nuestros perros y nuestros gatos están siempre lamiendo todo. Es una forma en la que conocen el mundo y incluso si nosotros pensamos, no, pero si solo sale al parque de aquí cerquita, pero no sabemos si en ese parque han echado algún tipo de insecticida o algo por el estilo que también sean toxinas y que también va a afectar su sistema inmunológico. Entonces, esto es lo que activa eso y eso es lo que activa esa inflamación que les hablaba antes y entonces empiezan a debilitarse porque es como una máquina que no para nunca porque está en constante ingreso todo eso tóxico del exterior ingresando o absorbiéndose de una forma que no debería y entonces empiezan a surgir otros problemas. Además, también empezamos a ver impacto en otros órganos y también la enfermedad inflamatoria intestinal o IBD, ¿verdad? Que pueden afectar tanto hígado, vesícula, páncreas, riñones. Entonces, acá también tenemos que ver esto porque, bueno, esto es algo muy, muy personal, pero siempre desde que descubrí este mundo de la nutrición natural, realmente me ha parecido curioso cómo cuando tenemos una mascota que solo está comiendo concentrado, la llevamos donde el veterinario es diagnosticado con una enfermedad, muy poquitas veces, de verdad, puedo decir que casi ninguna, le dicen, bueno, vamos a revisar qué está comiendo. Pero si tenemos un perro o un gato que está siendo alimentado con una nutrición natural, bien diseñada, bien hecha, y resulta con alguno de estos órganos inflamados o con problemas, lo primero que vamos a ver es la dieta, ¿verdad? Y sí, no, ¿verdad? Sí hay que observar la dieta, obviamente, para confirmar que se le esté dando lo que ese
peludito necesita, porque cada uno es un individuo aparte, entonces sí también tenemos que revisar eso. Hay ciertos estándares, ciertos requerimientos que pues la ciencia nos ha llevado a entender cuáles son y en qué cantidad necesitan, pero si ya existe un problema, obviamente, o si hay una propensión a ciertos problemas, hay que ajustar eso para darle pues una dieta lo más ideal que se pueda. Entonces, solo acá comentarles, sí, es posible que incluso un perro alimentado con una dieta natural tenga este tipo de problemas, pero no quiere decir que es culpa de una dieta mal hecha, sino que puede ser que no le estamos dando el apoyo que necesita ese sistema digestivo y que otra vez pues viene en cascada, ¿verdad? El sistema inmune se ve afectado, toxinas en el cuerpo, también tenemos que ver el entorno de la mascota, ¿verdad? Como les decía, los insecticidas, con qué limpiamos la casa, muchas cosas van a ir afectando. Y otro que es como, creo que es el más descuidado, es este de problemas de comportamiento, ¿verdad? La ansiedad por separación, obviamente esto no quiere decir que todos estos problemas de comportamiento sean a causa de, pero sí contribuyen, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo, agresión, hiperactividad, TOC, que esto es algo que no mucho se conoce con perros, pero sí existen algunos comportamientos digamos, como muy persistentes. A veces el amigo de patas no es porque tenga algo malo en las patitas, sino que es porque ya es una forma de autogestionar las emociones, de autogestionar el estrés y se vuelve algo con lo que se fijan, ¿verdad? Entonces, sí hay que ver ahí si no le está faltando algo. También conozco casos de perritos que muerden mucho las paredes o que muerden o que comen piedras, por ejemplo, y eso otra vez puede ser algo que esté relacionado con el intestino y el cerebro. Entonces, solo para que vayan ahí tratando de identificar si quizás alguno de esos peludos que está sufriendo de algún problema digestivo y ahorita conectan algo más y dicen, aquí hay gato encerrado, digamos, ¿verdad? Aquí algo me suena que ya vamos haciendo este cruce de información y que entonces también deberíamos de empezarnos a fijar más en esa salud intestinal. Entonces, ¿cómo evaluar la salud intestinal? Y aquí, pues los primeros síntomas digestivos son visibles y creo que esto es bastante lógico, ¿verdad? Pero igual los listos, diarrea, estreñimiento, gases, el mal aliento también puede ser mucho a raíz de una mala digestión, no solo que tenga problemas en los dientes, sino que pues también venga desde el intestino y que suba hasta su boquita, ¿verdad? Arcadas, regurgitación o vómitos de bilis constantes también puede ser una mala digestión. Aquí he conocido muchos perritos, bueno, no muchos, pero sí algunos, que por ejemplo la comida totalmente triturada no les funciona tanto. Hay que agregarle algo más que ellos puedan triturar y morder. Yo sé que a muchos les da miedo eso de los huesos carnosos, pero esa masticación realmente en ocasiones ayuda a detener esos vómitos de bilis, ¿verdad? También ruidos estomacales o borgorismo, que es la forma más rara de decirle a eso, pero yo, por ejemplo, con Chula y a veces también ahora con Agnes me pasa que en la mañana me despierto y parece que se tragó un gato, así le rechina y le maulla el estomaguito. Yo sé que es porque ya tal vez pasó mucho tiempo sin algo en su estómago o que agarró algo del piso que a alguien se le cayó y que no lo debió comer, entonces pues ahí tenemos algún problemita estomacal. Síntomas no digestivos, y esto es algo que les comentaba, alergias en la piel, prurito, que es picazón, ¿verdad? Que no es algo que se explique, que no hay pulgas, que no hay nada evidente realmente, pero ahí está. Y que incluso a algunos perritos se les llega hasta caer el pelo, ¿verdad? O empieza el problema de hotspots, porque son áreas donde les empieza a picar y entonces ellos empiezan por instinto a lamer, 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 hasta crearse pues una herida y eso se humedece y entonces se infecta y crea un problema más grande.
El dolor articular y problemas de las articulaciones también puede ser un síntoma de una mala digestión. Esto es porque la inflamación, como les mencionaba, es crónica, ¿verdad? Y pues sí, las articulaciones también se ven afectadas, se inflaman y empieza a causar incomodidad. Baja energía, metabolismo lento, esto va con un peso desequilibrado, ¿verdad? También todas las hormonas que hablábamos antes, que se producen también en el intestino, tienen que ver con esto, ¿verdad? Y muchas veces llegan a afectar incluso la tiroides. Y señales de comportamiento como ansiedad por separación, agresividad, hiperactividad o TOC, como les mencionaba. Entonces, si notan varios de estos síntomas o señales que está dando el cuerpo, de verdad no tomen el síntoma como el enemigo que hay que eliminar a como dé lugar, porque entonces nos quedamos clavados en darles los químicos cada vez más fuertes o los fármacos cada vez más fuertes, los baños con shampoo medicado que es antibiótico, que mata incluso el microbioma que está en la piel, y vamos escalando, 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 porque lo que queremos, nos empeñamos en quitar esa comezón, nos empeñamos en ese punto, pero no estamos yendo más adentro, y muchas veces eso, lo que estamos haciendo y que cada vez es más fuerte, es lo que va a hacer un poquito más difícil de salir del problema. Entonces hay que cambiar aquí un poquito la perspectiva y empezar a tratar de enfocarse en esa salud intestinal, en mejorar la calidad de la comida y otras cosas que vamos a ver aquí, en dar probióticos, etcétera, que sean enfocados a esta salud intestinal. Ahora también algo que es muy importante y que con algunos barfuleros estuvimos platicando semanas atrás es las heces, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes de verdad miran las heces de su mascota todos los días, pero aquí vamos a decir una frase y es: barfulero que se respeta está atento a todos los días ver cómo defeca la mascota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una cantidad de información que no se imaginan. Y aquí hay que tener como cierto balance, como todo, ¿verdad? No es que nos tengamos que preocupar y llevarlo al veterinario y que le dé antibióticos a la primera diarreíta que tenga, pero tampoco podemos dejar pasar, ¿verdad? Y decir, ah, no, mañana te vas a sentir mejor, ah, no, mañana te vas a sentir mejor, sin hacer algo, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver cómo deben ser las heces de una digestión saludable. Primero tenemos que observar la frecuencia, ¿verdad? Un perro o gato sano deben defecar al menos una vez al día, ¿verdad? Sano. Algunos hacen dos, algunos hacen más, algunas veces van a ver que eso va a cambiar, pero lo importante es tener como conciencia de, ok, hoy mi perro hizo bien, 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 lleva una semana bien, y si solo un día aparece algo raro, podemos apoyarlo de una forma natural, ver cómo sigue, evaluarlo, y si a los días siguientes pues sigue normal, entonces estamos tranquilos de que, como les decía, quizás ese día se puso más nervioso. Yo, por ejemplo, Agnes, me he dado cuenta que los días de estrés, los días donde, por ejemplo, la llevo al grooming, que no la baño yo, es muy estresante para ella, y al día siguiente tiene diarrea. Pero al día siguiente ya no, porque ya la bajo, ya estoy con ella, ya hacemos otra rutina, digamos, para ayudarle también a mantener ese estrés controlado. Entonces, acá también traten de ir detectando qué es lo que puede estar causando ese cambio, ¿verdad? También tenemos que evaluar la consistencia. Las heces tienen que ser firmes y formadas, pero no secas, ¿verdad? No tan duras como para que no dejen ninguna mancha en el piso o en la grama. Tienen que ser suficientemente suavecitas como en los gatos es un poquito más fácil de ver eso porque sí se le pega la arena, pero si el perrito hace, por ejemplo, en un jardín, como lo vemos en la foto, que la grama quede ligeramente manchadita, o que si hacen un patio, que el patio quede ligeramente manchadito, porque si está muy seca, eso puede ser una señal de que en los próximos días puede padecer estreñimiento y tampoco lo queremos, o que le hace falta hidratación o alguna de estas situaciones. Entonces, solo para
que ustedes vayan evaluando, ¿verdad? No tienen que ser así perfectas, pero, o sea, no tienen que ser, perdón, muy duras, ¿verdad? Como para que uno las levante y no quede ni rastro de que ahí hubo un perrito. Y el color debe tener un color café idealmente uniforme, ¿sí? Un color más oscuro de lo normal o la presencia de mucosidad o sangre sí son señales de alerta, ¿verdad? La mucosidad, igual vamos a ver más adelante, pueden ser señales de parásitos y la sangre, dependiendo si está muy roja, puede ser algún problema en el intestino grueso o en el colon, ¿verdad? Incluso presencia de yardias, que es un bichito que sí es bastante complicado de manejar, pero yo les sé decir hoy en día que como Agnes yo la adopté, pues obviamente no venía de un lugar donde hubiera estado súper cuidada, vino con yardias, estuvimos con este problema de hemorragia en las heces y también lo logré tratar sin necesidad de antibiótico. Es más, me dieron antibióticos y no me funcionaron de nada, siguió exactamente igual. Y dije yo, ok, esto pues no le voy a dar otra vez más antibióticos más fuertes porque ya vi que no me funcionaron. Entonces empecé a trabajar con ella de otra forma y al día de hoy ella ya no tiene yardias, afortunadamente. Como les digo, sus heces no son consistentes solo cuando pasa mucho estrés, pero la sangre ya nos despedimos de ellas y aquí hay gente que me conoce y sabe que sí pasamos un tiempo, pero afortunadamente ya se logró. Entonces, y sobre todo también mencionar aquí, a veces cuando son barferos y por ejemplo si ustedes dan una dieta casera y dan huesos en trozos, puede que en algunas ocasiones haya un segmento del popis que se vea un poquito más blanco, más claro, gris, digamos, en estos tonos, pero el resto de las heces sale, digamos que una consistencia y un color bastante bueno. Eso puede ser a causa de la digestión de esos huesos, ¿verdad? Tampoco me preocuparía demasiado a menos que empiecen a notar que ese cambio de color viene acompañado de estreñimiento. Ahí se tendría que evaluar el balance de la dieta porque puede que le estén dando demasiados huesos carnosos, ¿verdad? Entonces, solo para que también ahí lo vayan anotando y viendo, identificando qué problema puede ser el que tiene su perrito o gatito. De verdad observen sus heces cada día, cada día. Si ustedes no están con ellos todos los días y los dejan al cuidado de algún familiar o de alguien más, yo siempre doy el consejo de que si alguien más mira unas heces que no son normales, que les tomen foto y que se las manden. Yo sé que muchas veces no nos gusta tener estas fotos, o sea, no son las más bonitas de tener en nuestro teléfono, pero de verdad puede dar mucha información y es parte, digamos, de tener esta mentalidad más preventiva, ¿verdad? Porque incluso si vamos con el veterinario, explicarle cómo podrían haber sido, no sé, es muy difícil, ¿verdad? En cambio, si llevamos una foto y se la mostramos, el médico va a poder tener mucha más información y más claridad para darles una mejor guía, ¿verdad? De qué hacer. Además, esto también nos ayuda a tener como ahí un pin, ¿verdad? O una fecha, una hora, tener conciencia de cuándo fue que hizo raro, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es esto? Y toda esa también es información que nos va a servir para ver si estamos avanzando en la forma en la que estamos manejando el problema o si no está pasando nada, ¿verdad? Yo en este tiempo que Agnes tuvo yardias, le tomaba foto todas las veces que ella iba al baño y a todos los pedacitos que me dejaba por ahí, porque yo necesitaba tener esa información y eso me ayudó mucho porque entonces empecé a ver cuando empecé a mejorar. A las 2, 3 semanas dije, bueno, ahorita ya pasó 3 días bien y uno mal, 3 días bien y uno mal. Luego se fueron alargando esos días y alargando los días que estaba bien hasta que llegó a que ya nos deshicimos de eso y ya no regresaron. Entonces eso, si yo no hubiera tenido conciencia de eso y que la verdad es que
bueno, yo no sé si ustedes confían en su memoria, yo en la mía no confío, entonces ahí está el celular afortunadamente para que sea mi memoria externa, por así decirlo, y eso me ayudó a entender cómo íbamos avanzando y qué me estaba funcionando y cuándo cambiar de estrategia y cuando no había funcionado, ¿verdad? Entonces, esas muy secas y duras, como les mencioné, son signos de estreñimiento que pueden ser causados por una dieta con baja humedad o con poca fibra. También esto hay que verlo y también lo vamos a hablar más adelante. La diarrea leve durante 1 a 3 días, y digo leve porque no es una diarrea que sale, o sea, totalmente líquida, ¿verdad? Y qué bonito platicar de eso. No, pero sé que van a aprender, pero no es una diarrea completamente líquida, sino que sí está más aguada, sí hay diarrea, pero eso significa diarrea leve, solo para que ustedes me vayan entendiendo. Es un síntoma normal si estamos cambiando de dieta, por ejemplo. Ese es uno de los síntomas de transición, porque el cuerpo también se necesita desintoxicar, incluso cuando estamos desparasitando de forma natural o haciendo quizás algún detox, puede que ocurra esta diarrea leve durante algunos días porque el cuerpo de alguna forma tiene que sacar esas toxinas. Incluso la mucosidad en medio de esta diarrea es una forma en donde el cuerpo viene y envuelve esas toxinas y las logra sacar del cuerpo, pero no debería de durar mucho y, como les digo, no debería de ser una diarrea así muy intensa, porque si persiste, pues sí podemos estar presenciando un problema un poquito más difícil, ¿verdad? En el caso de las Yardias, yo sí vi que pues la diarrea fue más de 3 días y sí estaba un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno ya empieza a entender y, como les digo, no le tengan tanto asco. Es información y es información valiosa. Y como les decía antes, la presencia de moco pues puede ser indicativo de parásitos intestinales. Además, los parásitos en algunos casos, sobre todo si rescatamos perros o si, por ejemplo, los mandan a algún kinder o estos lugares donde pasan el día porque se tienen que ir ahí porque pues no se pueden quedar solos en casa, como están tan relacionados con otros perritos, puede que también eso haga que se les peguen parásitos, y los parásitos también en algunas ocasiones se pueden ver en las heces. Entonces, es importante, de verdad que no me voy a cansar, perdón, de recalcarles que sí es muy importante ver las heces diariamente en la medida de lo que se pueda. Y recuerden que lo que sale o no sale del cuerpo de sus peluditos, ¿verdad? Es una de las primeras señales de su bienestar general. Es por eso que la salud digestiva de verdad es tan, tan, tan importante, y de verdad que cuando empezamos a entender esta información y tener las herramientas naturales, se puede manejar mucho mejor que cuando confiamos demasiado en los fármacos, ¿verdad? Porque los fármacos casi todos tienen efectos secundarios. Lo malo es que casi nunca leemos ese inserto de las pastillas, ¿verdad? Y pues a veces decimos, sí, dice que puede pasar esto, pero seguramente no va a pasar. Y sobre todo ellos son chiquitos, tienen una vida más corta, entonces eso significa que cualquier cosa que hagamos, el impacto va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores que dañan el microbioma? Y ahorita los vamos a ir viendo detalladamente, pero dietas altamente procesadas, sí, o sea, el concentrado, las latas, de verdad que afectan un montón. Químicos de alimentos GMO, que son alimentos genéticamente modificados, toxinas ambientales y estrés crónico, y dietas desequilibradas, perdón, y la sobrealimentación. Pero lo vamos a ver un poquito más a detalle a continuación. ¿Y por qué las dietas altamente procesadas afectan? Primero, las dietas secas o croquetas, concentrado, y las latas son calentadas varias veces, de verdad, son unas 4 o 5 veces que pasan por temperaturas muy, muy altas, y eso hace que los nutrientes se destruyan. Entonces, básicamente, como nosotros le llamamos, es alimento muerto, ¿verdad? Porque ya lo calcinamos.
y generalmente pueden generar subproductos que son carcinogénicos, perdón, a veces me cuesta decir esa palabra. Y es aquí entonces donde cada vez que alimentamos, se recuerdan lo que les dije antes, cada vez que nuestro perro, nuestro gato come, el sistema inmunológico se tiene que activar porque vienen un montón de pues, alimentos muertos y subproductos, incluso acá entre los subproductos también podemos encontrar moho, ¿verdad? Que es algo que no nos dicen, pero los granos que utilizan para hacer los concentrados también son granos que producen moho y que no vemos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, pero igual cuando uno mira su pedacito de pan o un panito, ¿verdad? Que solo tiene una bolita ahí medio verdecita, hay mucha gente que dice, ah, solo voy a quitar ese pedazo y me voy a comer el resto. Lamentablemente, lo que nosotros vemos en el exterior del moho es solo, digamos que la flor, por así decirlo, cuando ya entra en contacto con el exterior y aflora y entonces se vuelve ese puntito verde, azul, no sé. Pero quiere decir que la raíz de ese moho llega mucho más profundo otra vez, porque así es como se generan o así es como se desarrollan estos mohos o hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les recomendaría que no se coman nunca nada que tenga aunque sea un poquito de moho, porque pues ahí hay cosas que pueden causar enfermedades. Además, contienen conservantes químicos, colorantes, saborizantes y un montón de rellenos que estresan el sistema digestivo y que otra vez causan más inflamación. Y esa mayor inflamación es un sistema inmunológico aún más activo, más estresado y al mismo tiempo más debilitado por la cantidad de trabajo que tiene. Entonces, todo esto afecta, ¿sí? Por eso es que yo realmente pienso que no hay ningún concentrado realmente bueno, ¿verdad? O sea, aunque sea la marca más guau y que diga y que no diga, es el procesamiento, es lo que le tienen que echar adicionalmente a los mejores ingredientes que puedan utilizar para que vivan o que estén ahí en el anaquel. Bueno, y no solo eso, vengan de la fábrica, quizás de otro país, pasen todo ese tiempo, luego lleguen al supermercado y pasen ahí 1 o 2 meses, todo ese tiempo, imagínense qué alimento real pasaría tanto tiempo sin arruinarse. Entonces tienen que tener todos estos conservantes y pueden haber elegido de verdad la carne de pollo más orgánica del mundo, pero el procesamiento y los aditivos hacen que todo eso ya no valga de mucho, ¿verdad? Y además que los alimentos procesados carecen de la humedad esencial para la salud de los órganos, en especial la de los riñones. Esto quizás no lo vemos muy relacionado con el sistema digestivo, pero también el intestino también necesita humedad para procesar todos los alimentos. La mucosidad que reviste el intestino necesita de esa humedad también para fortalecerse y que esos patógenos o esas toxinas no permeen al torrente sanguíneo y no causen estas reacciones. Obviamente los riñones son los que necesitan más el agua en el cuerpo y por eso afectan más, pero otra vez acá tenemos otro gran problema de estas dietas altamente procesadas. Luego el otro factor que les mencioné son químicos y alimentos genéticamente modificados. Lamentablemente, ¿por qué existen los alimentos genéticamente modificados? En realidad el hombre los creó porque necesitaba utilizar el glifosato, que es un pesticida, ¿verdad? Muy fuerte, para que todos estos campos de monocultivos, poderlos ir así a sprayar cuantas veces sean necesarios, evitar las pestes que se comen y que arruinan esos alimentos. Y entonces tuvieron que transformar esos alimentos para que ese glifosato no afecte, entre comillas, al alimento, no mate el alimento, sino que solo mate a los insectos, ¿verdad? Pero igual
se queda pegado ese insecticida o ese pesticida en los alimentos y entonces después nosotros y nuestras mascotas no lo comemos. Entonces, ¿cuáles son los que más tienen glifosato? Soya y maíz. Y estos dos, si se dan cuenta, también son unos de los ingredientes más utilizados para hacer alimentos procesados o concentrados. Entonces, ahí hay otro problema. Esto destruye el microbioma, ¿verdad? Porque estas bacterias que viven en el intestino también poseen la vía metabólica que este químico afecta, porque ese es el problema, que lo diseñaron para afectar, o sea, para matar de esa forma a los pesticidas, a los insectos y a todas las plagas que puedan afectar esos alimentos. Entonces, esto es bien importante y es por eso que pues, muchos médicos recomiendan, no sé si habían escuchado de los alimentos que más recomiendan evitar, ¿verdad? Unos de ellos son, por ejemplo, las fresas, las manzanas, porque sí utilizan mucho de esto, además de la soya y el maíz. Luego otros químicos que en realidad son fármacos, los antibióticos, ¿verdad? Estos casi siempre nos recetan antibióticos de amplio espectro, se llaman. ¿Y eso qué quiere decir? Que son como una bomba atómica realmente, o sea, no van y van así como un sniper y van a decir a ese voy a eliminarlo porque ese es el que está haciendo mal, sino que cae y barre con todo. Sean bacterias buenas, sean bacterias malas, sea lo que sea, se va. Entonces, eso es lo malo, porque está bien que mate las malas, pero entonces las buenas ya no tienen la cantidad o la fortaleza de estar en balance para seguir manteniendo protegido, ¿verdad? Tendrían que ser más bacterias buenas y por eso es que usamos muchos probióticos para la salud intestinal, ¿verdad? Porque eso lo que hace es repoblar el intestino con bacterias beneficiosas que producen salud, que producen estos nutrientes que hablábamos antes, que se comunican de mejor forma con el cerebro, etcétera. Entonces, sí es importante que tengamos mucho cuidado y que incluso pues cuestionemos un poquito más, ¿verdad? Como les digo, yo sí tuve que utilizar un antibiótico recientemente, lo utilicé por 5 días, cuestioné al médico veterinario que me lo recetó si de verdad era eso, pero ya había hecho un examen de heces, me dijo que sí había presencia de bacterias, entonces está bien utilizarlo cuando es necesario, no estoy diciendo que nunca lo utilicen, pero en mi caso personal, yo me di cuenta que ese antibiótico no hizo absolutamente nada. Entonces, no me quedé convencida de volver a regresar con el veterinario que me diera otra vez otro antibiótico, por ejemplo, y que así se iba a solucionar. Entonces, y tampoco les estoy diciendo que hagan lo que yo hice, pero a lo que quiero llegar es que sí hay una forma de tratar, ¿verdad? Estos problemas sin recurrir tanto tiempo y todas las veces a antibióticos, porque de verdad he visto que incluso recetan antibióticos por un dolor articular, ¿verdad? Y que realmente pues fue un caso específico, pero me quedé como, ¿por qué? Si le dolía la pata porque se abrió jugando, se le metió algo, tenía sucio, infectado, algo así, y no, solo era porque el perrito estaba cojeando y entonces dieron antibióticos y a mí me voló un poco la cabeza porque yo no soy veterinaria, así que no voy a cuestionarlos, pero no me pareció nada lógico y mi temor era que realmente después ese perrito iba a tener problemas digestivos y que iba pues a costar un tiempo regresar ese microbioma a su balance. Y otro tema que yo sé que es muy controversial y que pues aquí igual esta información que nosotros les damos siempre es para expandir su criterio. Yo siempre digo que yo no quiero que todos piensen igual que yo, pero lo que me gusta es hacer pensar a la gente, ¿verdad? Hacer que se cuestione, hacer que si tu criterio te dice, no, para mi perro, mi gato, esto es lo mejor, ok, pero ya lo analizaste y no solo te fuiste así con lo que primero que te dijeron y sin pensarlo y ya, ¿verdad? Porque sí necesitamos ese criterio, ¿verdad? Y necesitamos también entender
qué le funciona a nuestras mascotas en específico según su estilo de vida. Como les digo, hay perritos que salen todos los fines de semana a parques, con otros perros, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, está bien, tú vas a elegir cómo cuidarlo, pero que sea de una forma muy consciente, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría que hiciéramos. ¿Qué son los desparasitantes y los productos para pulgas y garrapatas, verdad? Esto es algo que incluso hace esta semana creo yo que compartí algo que compartía Trini, que es una veterinaria argentina. Y aquí hay algo que debemos entender, no hay desparasitantes ni antipulgas ni antigarrapatas que sean preventivos, no hay. Si nosotros le damos hoy un desparasitante a nuestro perro, nuestro gato, mañana sale, lame un pedazo de tierra o de, no sé, que está lleno de parásitos, en ese momento el perro ya tiene parásitos intestinales otra vez. La pastilla que le diste ayer no libra de eso. Entonces, lo que a mí me gusta hacer y lo que yo realmente recomiendo es que usemos formas naturales de constantemente estar ayudando al cuerpo a deshacerse de esos parásitos porque son perros y a mí, al menos a mí me gusta que mis perros sean perros, ¿verdad? No mantenerlos así ultra protegidos en una burbujita sin que vivan su vida y sin que sean felices y huelan y corran, sino que quiero darle la capacidad de tener esa calidad de vida que los haga explorar y ser lo que son, pero yo les voy a tratar de siempre ayudar a que siempre estén en balance, ¿verdad? Entonces, en este punto, pues yo sí les recomiendo que empiecen a cuestionar y que empiecen a investigar, porque hay muchos estudios, incluso hay alertas de la FDA en contra de muchos de estos productos en donde claramente dicen que esto puede incluso generar problemas graves, óigase cáncer, óigase epilepsia, ¿y cómo se llama lo otro? Susana, ayúdame. Convulsiones, perdón. No. Ya. Solo me lo pasaste vía telepatía. Pero entonces sí es algo que tenemos que ponerle más atención porque es otra de las cosas que mucha gente, incluidos los veterinarios, nos dicen que lo tenemos que hacer con cierta recurrencia y nos da muchísimo miedo no hacerlo. De verdad nos da muchísimo miedo, pero créanme que pues los parásitos van y vienen, pero en un sistema inmunológico, pues en un cuerpo que tiene un sistema inmunológico fortalecido, van a salir y no les va a afectar, pero tenemos que ser conscientes de esos otros efectos secundarios. Toxinas ambientales y estrés crónico. Esto también es algo que quizás no estamos muy conscientes de cómo puede afectar a nuestro perrito, pero con todo lo que limpiamos, barremos, incluso los olores que echamos en la casa, las candelas que utilizamos para que huela rico, todo eso le puede estar afectando y nos puede estar afectando a nosotros también, aunque no nos demos cuenta de una forma, solo que como les decía, a nosotros nos afecta de forma diferente. Un humano puede vivir, ¿qué? 70, 80 años. Un perro tiene, o sea, su metabolismo es tan rápido que vive unos 15 máximo, bueno, si bien nos va, ¿verdad? Viven unos 15 años. Entonces, todo eso es como que se acelera el efecto de todo esto. También hemos tenido casos con Susana en donde perritos con problemas de piel graves no mejoran hasta que no cambian digamos que los desinfectantes y los productos de limpieza que utilizan en la casa, porque siempre, y sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Queremos que esté 99.9% libre de bacterias. Pero estas bacterias también tenemos que entender que son parte de nuestra vida y que nos han ayudado a llegar a donde estamos realmente. Y algo impresionante del microbioma, que no se los puse acá, pero es un dato bien interesante, es que nosotros como humanos somos 10 veces más bacterias o microorganismos que no forman parte de nosotros que células. Imagínense, o sea, sí hay una relación muy simbiótica, trabajamos juntos para nuestro bienestar, lo importante es mantener a raya las malas,
pero que prosperen siempre las buenas porque ellas nos ayudan a defendernos de las malas. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Y además, todo esto, pues también pueden dañar no solo el intestino, sino que el hígado, ¿verdad? Que el hígado es el órgano encargado también de eliminar muchas de estas toxinas. Entonces, en el taller pasado, Susana les explicó un poquito mejor eso, pero solo para que pues también vean cómo incluso en la piel, en las patitas de sus perritos, si están constantemente limpiando con cloro los pisos o el patio donde ellos están, todo eso puede llegar a afectar el microbioma de la piel y empeorar esas reacciones que tienen. Y luego el estrés, que esto es algo que como humanos creo yo que estamos más propensos, mucho más propensos que nuestros perros, ¿verdad? Pero estar en constante alerta, ¿verdad? Hace que la composición de bacterias intestinales también se cambie. Entonces, eh, por decirlo así, crea un ambiente más propicio el estrés para las bacterias malas, para que se reproduzcan, para que crezcan, para que se fortalezcan y ayuda a que estas bacterias buenas que ayudan a mantener el balance se vayan pues haciendo las poblaciones más pequeñas y entonces otra vez afectan el sistema inmunológico y también la permeabilidad intestinal, como les mencionaba antes, y la absorción de nutrientes. Entonces, es bien importante que también veamos cómo apoyamos a nuestros perros de forma natural y gatos, porque los gatos creo que también sufren una cantidad de estrés bastante alta, sobre todo porque en muchas ocasiones dejarlos salir al exterior y explorar es más peligroso, ¿verdad? Que mantenerlos adentro, pero si los vas a mantener adentro, tratemos de hacer una casa amigable para ellos, que se puedan estar trepando, que puedan tener un lugar también donde se sientan seguros, un lugar donde jugar, un lugar donde descansar, donde recibir el sol también es bien importante, ¿verdad? Todo esto va a ayudar no solo a la salud intestinal, pues, sino que a toda su calidad de vida. Y por último, dietas desequilibradas y la sobrealimentación. También las dietas que no están correctamente balanceadas, ¿verdad? Que no cumplen ni siquiera con estos estándares que sabemos que, pues como especie, perros y gatos necesitan, que tal vez tienen cantidades deficientes de calcio, fósforo, vitaminas del complejo B, ¿verdad? Potasio, magnesio, pueden causar también problemas digestivos. Otro que me he dado cuenta es el zinc. El zinc a veces queda muy bajo en ciertas dietas elaboradas en casa y es interesante que incluso los médicos de humanos utilizan el zinc en pacientes pediátricos para manejo de diarreas. Entonces, ahí es donde vemos que no solo son nutrientes, sino que estos nutrientes realmente tienen un efecto que sí se ve en la salud, ¿verdad? En el bienestar y incluso en la salud digestiva. También demasiada grasa o almidón en la dieta pueden aumentar la población de bacterias que promueven la inflamación, porque aquí estamos desbalanceando. Y también la grasa, cuando tenemos dietas muy grasosas, hay ciertos nutrientes, ¿verdad? Las vitaminas que se absorben a través del agua estas pues quedan deficientes porque si tienen mucha grasa, esas vitaminas no se logran absorber por el cuerpo y ahí otra vez tenemos problemas. Y esta foto yo la elegí muy conscientemente porque sé que muchas dietas caseras empiezan de esta forma, con arroz, pollo y zanahoria, ¿verdad? Y a veces le agregan hígado. Pero el arroz en grandes cantidades realmente tiene mucha cantidad de almidón y perdón. Y esto puede propiciar, como les digo, las bacterias que promueven la inflamación, ¿verdad? Aparte que, pues, perros y gatos no tienen realmente un requerimiento de carbohidratos, ¿verdad? No los pueden procesar de la mejor forma. Entonces, no, tampoco quiero que piensen que estoy, no sé, diciendo que el arroz es súper malo y que, no sé, va a causar enfermedades. Si lo usamos en la cantidad correcta y de la forma correcta, puede ser beneficioso para algunos perros y para algunos gatos, aunque los gatos yo sí les diría que no lo utilicen porque ellos son carnívoros estrictos, ¿verdad? Pero si van a incluir
porción de arroz que sea lo menos, ¿verdad? La menor cantidad, o sea, en proporción, la más pequeña, y idealmente cocinen el arroz, lo dejan enfriar, lo meten a la refri y hasta el día siguiente les dan el arroz a sus perritos. No acabado de cocinar, porque este enfriamiento, digamos, este proceso por el que se pasa, hace que el almidón baje, ¿verdad? Y que entonces no cree estos picos de insulina cuando comemos arroz. Incluso si ustedes lo quieren aplicar a sus dietas, también es algo recomendado, ¿verdad? Siempre comer arroz de un día después, porque ayuda a bajar esto. Y también las dietas altas en calorías aumentan los niveles de LPS, que estos son lo que causa la endotoxemia metabólica, ¿verdad? Que son, digamos, como que subproductos de lo que pasa en el intestino y que entonces se van justamente al torrente sanguíneo, porque todo esto pasa directamente ahí en el intestino y ahí es donde absorbe el cuerpo estas toxinas, ¿verdad? Y que incluso en perros sanos, ¿verdad? Es la causa de la mayor cantidad de inflamación crónica. Entonces, también acá no solo tenemos que ver la cantidad de grasa que les estamos dando, sino el tipo de grasa y la calidad de la grasa, ¿verdad? Yo realmente no recomiendo que utilicen aceites vegetales en dietas ni de perros ni de gatos. Estos generalmente promueven una mayor inflamación. Además, pues por ser de origen vegetal, también muchas veces son extraídos con calor, entonces ya vienen oxidados, etcétera. Y aquí también mencionar que esas grasas, por ejemplo, cuando hablamos del omega 3, que es un suplemento que de verdad todos deberíamos de estar utilizando en perros, gatos, humanos, en todos, porque generalmente estamos muy bajos de este nutriente y que es un nutriente que tiene poderosas capacidades antiinflamatorias, o sea, es lo que combate esa inflamación. También tengamos mucho cuidado de la calidad que elegimos, ¿verdad? Incluso digo, el omega 3 es algo tan delicado que deberíamos de tener incluso cuidado con el empaque en el que nos lo venden, ¿verdad? Hay botellitas que son así como de apachar, como las del jabón, que esas meten mucho oxígeno. Cada vez que ustedes apachan esa cosita, mete oxígeno al bote de aceite y ese oxígeno pues oxida más el aceite que está ahí adentro, ¿verdad? Y si quieren suplementar omega 3, también les doy la recomendación de utilizar omega 3 que venga de peces pequeños, ¿verdad? Porque eso también nos va a ayudar a hacer que este aceite sea más puro en el sentido de que no va a tener metales pesados, ¿verdad? Entonces, pescados como la sardina, el arenque se llamaba, sí. Y peces pequeños es mejor, ¿verdad? El salmón puede ser, pero ahí les sugeriría que también lean la etiqueta y que traten de ver que sí está purificado de toxinas y de metales pesados para asegurar que pues, no le están dando algo que parece bueno, porque ya saben cómo son ahora las cosas, ¿verdad? El marketing nos enseña mucho, pero nos oculta más. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y traten, por ejemplo, no utilizar aceites, omega 3 que venga, por ejemplo, de tiburón o de estos otros peces que aquí se ve más, ¿verdad? Porque de verdad yo he visto así hasta en mercados venden el aceite de tiburón, pero este es un pez que come peces. Entonces, mientras más atrás esté en la cadena alimenticia, más metales pesados va a ir acumulando porque el pececito más chiquito tenía una cantidad, luego el otro que se lo comió otra cantidad y el tiburón es el que pues come más, ¿verdad? Pececitos en el mar y eso puede ser algo, pues como les digo, no beneficioso para nuestras mascotas ni para nosotros. Entonces, ese es otro consejo que les puedo dar aquí.
Y ahora vamos a ver estrategias ya prácticas, ¿verdad? Para que ustedes puedan empezar a optimizar esa digestión de sus peluditos. Y primero vamos a ver la dieta, que es la base de todo, o sea, el fundamento es este. Luego vamos a hablar de suplementación natural estratégica, y aquí la palabra clave es estratégica, ¿verdad? No es que le vayamos a dar de todo, y porque no todo funciona en todo momento. Y aquí vamos a hablar un poquito de los probióticos, porque he visto que el kefir ha tomado mucha popularidad y está bien. O sea, yo a Agnes se lo doy casi que a diario, solo nos detenemos una que otra semana, pero diario se lo voy dando. Pero, por ejemplo, cuando tuvo el problema de Yardias, el kefir no me hizo nada. O sea, sé que no le estaba apoyando como debería, teníamos que utilizar otro tipo de probióticos, y también vamos a hablar de cómo podemos optimizar el ambiente y los hábitos, cómo cambiar productos de limpieza, qué antiparasitarios tenemos, repelentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero, el fundamento, como les digo, la dieta. Vamos a ver qué priorizar, qué evitar, qué aumentar y cómo asegurar el balance. Porque muchas veces también he visto que tenemos la idea de que más es mejor, y no siempre es así. No echarle más y más cosas hace que sea mejor una dieta o peor, sino que es ese balance correcto. Entonces, prioricemos las dietas frescas, ¿verdad? Enteras y biológicamente apropiadas. Eso no importa si es crudo o cocido, o incluso si van a dar una dieta mixta, ¿verdad? Que la parte de dieta natural ustedes se aseguren que sea en las proporciones adecuadas, porque también he visto que con la popularidad de la alimentación natural ha incrementado la cantidad de personas que con las croquetas dan, por ejemplo, zanahoria, dan avena, dan arroz, y estos obviamente son alimentos naturales, pero no son alimentos adecuados biológicamente para los carnívoros que conviven con nosotros. Entonces, incluso podemos utilizar algunas vísceras, obviamente aquí con cierta precaución, porque por ejemplo mucho hígado, o si solo damos hígado acompañado de las croquetas, también puede producir problemas, ¿verdad? El hígado tiene altas cantidades de cobre, y el cobre es un nutriente que si se nos va de las manos, también puede empezar a sobrecargar pues el organismo y producir enfermedades. Entonces hay que tener cuidado, y como les digo, traten de, sin importar si solo le van a dar un 20-25% de dieta natural a sus peludos, de informarse de cómo hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Para acompañar a ese concentrado, que igual idealmente pues sería de elegir el mejorcito. Evitar granos, conservantes, colorantes, azúcares, rellenos y alimentos con mucho almidón, como les mencionaba antes. Aquí van todas las harinas. También sé que hay muchas opciones, digamos, de galletitas o premios que tienen avena y que tienen arroz y etcétera. Y otra vez, no quiero decirles, no soy extremista con decirles, no les den nunca nada, porque eso va a hacer que, no sé, les pase algo malo. Igual sería de ver, ¿verdad? Porque a un perro con diabetes, por ejemplo, no le daría ni una de esas, pero también hacerlo con precaución y con conciencia de no utilizar tanto arroz, de que no sea arroz con concentrado y zanahoria, porque incluso la zanahoria es un vegetal que es muy alto en azúcares, ¿verdad? Por eso se siente dulcita cuando la echamos ahí en el cocido. Entonces hay que tener un poquito más de criterio y elegir, por ejemplo, vegetales de hoja verde, aunque yo sé que no les gusta mucho por lo general, pero tratar de pues combinárselos con carnes que sí les sean un poquito más palatables, para que ya el perrito pues o el gatito coma mejor, y ustedes que se aseguren de darle un equilibrio más adecuado. Aumentar la variedad en la dieta también es algo bien importante. Esto es algo que también creo que se ha hablado muy poco, pero aunque estemos dando una dieta natural, si llevas 5 o 7 años dándole la misma dieta, o sea, el mismo pollo, la misma carne de res, el mismo todo, puede empezar también a crear cierta intolerancia. Obviamente no es en todos los perros, pero digamos que hay un mayor riesgo de que genere alguna intolerancia porque solo eso come en su vida, ¿verdad? Otra vez es
cambiamos de dieta, pero no cambiamos de mentalidad. Tenemos mentalidad de concentrado, aunque en el plato estemos sirviendo una dieta natural. Y de primero necesitamos cambiar esa mentalidad de lo que significa nutrir y alimentar correctamente a nuestras mascotas, y luego entonces hagamos el cambio en el plato, porque sé que los resultados van a venir mucho más rápidos y van a ser pues de verdad visibles, ¿verdad? Entonces roten proteínas, frutas también rótenlas, los vegetales también hay que rotarlos, ¿verdad? Y sobre todo los órganos, que aquí es donde quizás muchos barferos también les cuesta, no solo porque no saben con qué más rotar además de hígado, por ejemplo, sino porque sé que en ocasiones también cuesta un poquito encontrar otro tipo de órganos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les puedo decir que una mezcla nutritiva, digamos, potente, es el hígado, el riñón, los sesos, el vaso y el páncreas. El último es el más difícil de conseguir, el páncreas, pero estos 5 órganos, como son órganos que realmente tienen otras funciones, o sea, no solo son un músculo, como por ejemplo el corazón, que también el corazón es bueno incluirlo, pero tiene un perfil nutricional más similar a la carne, porque al final es un musculito, ¿verdad? Que bombea sangre y por eso es un órgano, pero es muscular su consistencia, digamos. En cambio, el páncreas, ahí se producen enzimas, el hígado pues tiene otras funciones, etcétera. Entonces, todo esto nos va a ayudar a tener un mejor balance en la dieta, y si se los vamos rotando, por ejemplo, no tenemos que incluirlo todos todo el tiempo, ¿verdad? Pero si le diste una semana hígado y riñones, a la siguiente le puedas dar hígado y vaso, y a la siguiente hígado y sesos, ¿verdad? Conforme uno logre también conseguir. Y si no, aquí voy a meter un poquito un anuncio. Nosotros en Barfully hemos detectado de verdad esta necesidad y esta complejidad más que nada, y por eso tenemos una mezcla de órganos con estos 5 órganos. Bueno, no tiene hígado, pero con los otros 4 órganos secretores, digamos, que es páncreas, sesos, riñón y vaso. Estos 4 ya están molidos, porque también es la parte que si hacen la dieta en casa, huele un poquito mal y es un poquito más complicada de manejarla para muchos, ¿verdad? Porque sí tienen texturas y olores de verdad que bien poderosos. Entonces se hace un poquito más difícil. Y para la gente que prepara su dieta en casa, pues ahí ya tenemos ese producto que literal solo descongelan y con cuchara lo pueden así servir rapidito, la cantidad que necesiten, y ya se aseguran de que ese balance esté mucho mejor. Y luego pues ya ustedes cocinarán la dieta o la dejan cruda como ustedes prefieran. Entonces, ¿cómo asegurar ese balance? Realmente es lo más vital. Nosotros en Barfully hemos ido evolucionando mucho con esto, ¿verdad? Con nuestra comprensión sí, y la información, el aprendizaje que hemos tenido en este mundo de las dietas naturales, porque pues las dietas que están equilibradas, digamos, solo en base a porcentajes, no llegan a ser completamente completas. Entonces, sí es importante que tratemos de hacer una dieta que cumpla con todos esos requerimientos, aunque a veces tengamos que usar ciertos suplementos extra, ¿verdad? Igual la mayoría de suplementos que se utilizan para equilibrar las dietas también son otros alimentos naturales. Ejemplo, les doy la semilla de girasol, ¿verdad? Que tiene fuente de vitamina D. Obviamente la tenemos que utilizar con la medida correcta, pero ejemplos así hay. El kelp también, que es un alga que es rica en sodio, ¿verdad? Entonces, sí, perdón, en yodo. Entonces, eso también nos ayuda a ir equilibrando la dieta de forma natural. Pero sí es bien importante que lo empiecen a notar, que no solo se dejen llevar por una receta que vieron en internet de alguien más, porque también hay que ver que pues si su perrito o gatito tiene necesidades específicas por algo, por alguna patología o enfermedad que ya haya sido diagnosticada, que también esa dieta cumpla con eso.
Vamos a seguir. Aquí vamos a hablar un poquito de suplementación natural estratégica y la verdad es que, pues, como les comenté, no sé si fue el lunes o martes, Animafitos es una marca que nos hemos ocupado de, pues, tener opciones naturales más allá de las cosas que quizás podemos encontrar en las tiendas, en los pet shops o en las veterinarias, sino que sí hay un efecto terapéutico con esto, porque las hierbas de verdad que son algo que con lo que Guatemala ha sido muy bendecida, somos muy ricos en todo este tema de la naturaleza y hemos visto cómo funcionan, pero vamos a ir empezando uno por uno. Primero, los probióticos y los prebióticos son importantes y sí, aquí les puse el kefir, ¿verdad? Que es algo que también se puede utilizar. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes tienen un perrito que está, que le recetaron algún tipo de antibiótico, yo sí les sugeriría que suplementen con probióticos, pero el kefir aquí no les va a servir de nada porque estas también son bacterias, ¿verdad? Que son propensas a estos antibióticos. Entonces es como agarrar una cubeta con hoyo y estar va a llenarla, llenarla, llenarla y nunca se te llena porque ahí está el hoyo que sale y sale y sale, ¿verdad? Entonces sí hay que tener otro tipo de probióticos en mente, que este botecito que nosotros vendemos tienen cepas o familias, por así decirlo, de bacterias que se les llama probióticos de suelo, que son un poquito más resistentes a todos estos químicos externos. Entonces logran repoblar el intestino de una forma mucho más eficiente, ¿verdad? Y hay otros probióticos que provienen de levaduras, ¿verdad? Una de las que más se utiliza tanto en salud humana y que tiene muchísimos estudios también en salud de mascotas es el Saccharomyces boulardii, que eso es algo que ustedes incluso pueden conseguir en farmacia, ¿verdad? Porque lo venden para humanos. Entonces, es importante entender cuándo un probiótico es eficiente y cuándo no, ¿verdad? Pero como les digo, si ya tienen problemas digestivos, para mí esto que está aquí de probióticos y prebióticos es lo más fundamental y el paso número uno que ustedes tienen que dar. Porque los probióticos son esas, como les digo, las bacterias que llegan y repoblan ese intestino y los prebióticos es la fibra con la que nutrimos a esas familias de bacterias buenas, ¿verdad? Porque esa fibra se fermenta en el intestino. Ahí no estamos alimentando al perro o al gato, sino que estamos alimentando a esas bacterias para que se fortalezcan y entonces nos ayuden a pelear en contra de las bacterias que nos pueden estar causando alguna enfermedad. Y para esto, la cáscara de psyllium también es muy, muy útil, de verdad, y sobre todo si ustedes tienen gatitos que odian los vegetales, pero así los odian, porque por lo general es esa parte la que a veces cuesta que se coman. No tiene sabor, no tiene olor, entonces es muy fácil mezclarla ahí entre su comida y que se la coman y así mejorar la salud de su digestión, ¿verdad? También otra fibra que es muy buena es el huicoy sazón cocido. Y eso los perritos, pues la mayoría sí les gusta porque tiene un sabor así medio dulzoso, ¿verdad? Y también se los podemos ir mezclando ahí. Yo incluso cuando lo utilizo, cozo todo el huicoy. Y es el huicoy sazón, ¿verdad? El de cáscara dura, el que uno mete al caldo de res. Pero este tiene también semillas y yo lo que hacía era cocinarlo todo, echar ahí un poco de semillas y licuárselo incluso con semillas, porque las semillas es muy interesante, pero también tienen propiedades antiparasitarias. Entonces ahí van mi 2 por 1 y así de mágica es la naturaleza. Miren que todos nos los da así en paquete. Entonces, ahí hay algunas herramientas que, como les decía, ustedes pueden utilizar desde su cocina. Luego también debemos apoyar la barrera intestinal, que es esa mucosidad que les explicaba antes, ¿verdad? Y el caldo de hueso para esto es excelente, ya incluso pues tiene esa consistencia gelatinosa, ¿verdad? Que va a ir y va a hidratar y va a fortalecer la mucosa digestiva.
Además tiene colágeno y glicina, que ambos ayudan a reparar la mucosa intestinal y reducir la inflamación, y también ayudan cuando hay intestino permeable, porque entonces es como una forma temporal, por así decirlo, de cerrar un poquito esos agujeros que empiezan a formarse por la inflamación del intestino y donde empieza pues a meterse la comida mal digerida, las toxinas o patógenos por el intestino. Entonces esto también para mí es básico. Y si, bueno, ahorita les voy a contar cuál fue mi protocolo de Jardias con Agnes, porque fueron varios productos de aquí. Luego, también pueden utilizar antiinflamatorios naturales, ¿verdad? Suplementos que ayuden a reducir la inflamación sistémica. No solo nos tenemos que enfocar en la inflamación del intestino. Recuerden que aquí ya estamos hablando de que todo el cuerpo realmente está inflamado y está en modo alerta, ¿verdad? Porque la inflamación es generalizada. Y también yo les sugiero que eviten dar por tiempos prolongados protectores de bomba de protones. ¿Cuáles son esos? Eso suena chino, pero estos son como todos los prazoles, ¿verdad? Esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Ahorita no me recuerdo de otro, pero todos estos protectores de bomba de protones hacen que se altere la acidez natural del estómago. Y eso entonces también empieza a reflujo, y también vemos por lo mismo pues estos vómitos amarillos frecuentes, ¿verdad? Entonces, otra vez, no quiero contradecir a ningún veterinario, pero sí he notado que incluso en salud humana hay gente que me cuenta, y yo misma, ¿verdad? A mí también, un médico, porque yo tenía gastritis antes, tenía reflujo y tenía colon irritable. Por eso creo que me apasiona tanto este tema, porque lo he sufrido yo físicamente y también lo he visto en mis perritas. Entonces, pero a mí también me sugirieron que tomara esomeprazol y pasé más de 6 meses quizás tomando eso y sin ningún resultado visible. Y después fue que se me desarrolló el reflujo. Y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Porque eso también cambió la acidez de mi tracto digestivo y entonces alteró mucho esto. Y para que igual ustedes tengan una alternativa, el Phoenum, que es fenogreco realmente, así se le conoce a la planta de la que está hecha este producto, funciona como un antiácido, por así decirlo, como un protector de bomba de protones. Lo que hace es desinflamar eso y ayuda muchísimo en ese sentido, así que también es muy bueno. Y el MSM para mí es uno de los suplementos más maravillosos que he conocido en los últimos años. Ayuda a las articulaciones, ayuda a la inflamación sistémica, también tiene propiedades antiparasitarias contra las yardias. Incluso una de nuestras maestras alemanas, que sí está especializadísima en fitoterapia, lo usa en uno de sus protocolos contra yardias. Entonces, aquí ya les di una pista. Este fue uno de los que utilicé con Agnes. Pero funciona para muchas cosas. La verdad es que sí es muy bueno. Y en este caso, pues también les va a ayudar a reducir la inflamación general. Luego, también tenemos que apoyar el proceso de desintoxicación, porque si ya estamos viendo, por ejemplo, algunos síntomas ya en otros órganos, como el hígado, como los riñones, la piel sobre todo, también tenemos que ayudar al cuerpo a fortalecer los órganos encargados de desintoxicar y ayudar a que esas toxinas salgan de mejor forma, perdón. Y aquí tenemos estos 3 productos: la silimarina, que básicamente es cardo mariano, que es una planta que está estudiada así, también es una de las más estudiadas a nivel humanos y a nivel animales para apoyar la función del hígado. Tenemos también el Detox Support, que también entre sus ingredientes tiene cardo mariano y tiene otros ingredientes, que estos suplementos de Bark Whiskers realmente están diseñados por una de las veterinarias que pues de verdad más pioneras, más famosas y que realmente admiramos muchísimo, que es la doctora Karen Becker.
y que todos sus ingredientes son naturales, ¿verdad? Entonces esta tiene una combinación un poquito más potente, no solo para el hígado, sino también para los riñones y apoyan en ese proceso de desintoxicación. Y luego hepática, que también pues fortalece la función del hígado. La hepática, lo único que les diría yo es que algunos perritos, incluyendo la mía, no les gusta un poco cómo huele por una de las hierbas, que es el boldo, pero si ustedes son pilas, ahí se lo van a esconder un poquito y realmente funciona. Incluso mi pareja toma esta hepática porque él ha tenido problemas de hígado y cuando empieza, así en época de Navidad, ya saben que uno toma más de lo que debe, come más de lo que debe y cosas que no debe en realidad. Empieza como a sentirse un poquito raro y entonces empieza con esto y realmente lo estabiliza en cuestión de un par de semanas. Entonces todos estos también van a ser clave para mantener una digestión buena porque el hígado también tiene una función pues crucial en todo el proceso de digestión. ¿Verdad? Él es el que también ahí da de sus sustancias para que realmente en el estómago sí se digieran bien, el intestino sí se digieran bien todos los alimentos. Entonces no lo dejen a un lado, igual el taller anterior, igual Susana nos dio más información específica de esto. Y luego, cómo optimizar el ambiente y los hábitos. Primero, veamos qué productos de limpieza estamos utilizando. Hay marcas nacionales que se están especializando también en este tipo de productos, ¿verdad? Estos son productos de Nuscapet. Estos son desinfectantes naturales, ¿verdad? Que de verdad no les va a afectar la microbiota, sus peluditos, huelen rico también, no oler a vinagre su casa, porque sé que mucha gente sí utiliza el vinagre, ¿verdad? Así la vieja clásica, la vieja confiable, perdón, para limpiar muchas de las superficies, pero yo sé que hay algunas personas que nos afecta un poco ese olor tan intenso a vinagre, entonces esta es otra opción que pueden utilizar. E incluso, pues Nuscapé también nos está ofreciendo un jabón para platos, ¿verdad? Que también es totalmente natural, que también es, o sea, funciona bastante bien. Entonces, pueden utilizar esto si sus perritos o gatitos están pasando por problemas digestivos para lavar sus platos, que es algo que también recomendamos hacer de forma constante. Y así, pues, empezar a reducir la cantidad de toxinas que ponemos en el ambiente físico de nuestras mascotas, ¿verdad? Porque así ya no cargamos ese hígado tanto como con otros y tampoco afectamos la microbiota de su piel que ya les comenté antes. Luego, aquí hay alternativas naturales para desparasitación, que para mí este fue el combo que terminó de estabilizar a Agnes con las yardias, ¿verdad? Y que igual el parabicho es una mezcla, así como su nombre lo indica, para bichos, para sacar los bichos. De forma natural, esto es algo que se puede utilizar de forma constante, ¿verdad? Sí, sí, aquí en las indicaciones dice cómo utilizarlo, pero digamos, lo utilizamos durante 5 días, nos detenemos un tiempo y volvemos a utilizar durante 5 días, etcétera, porque de esa forma realmente estamos evitando que esos bichos entren en nuestros peluditos, se queden y poblen todo su intestino y empiecen a generar problemas, sino que de forma natural estamos ayudando al cuerpo a expulsar esos parásitos y no les estamos afectando su salud, ¿verdad? Entonces ahí ganamos todos. Y el beta G3, en realidad este no tiene digamos que una característica o propiedades antiparasitarias per se, sino que es una mezcla de hongos medicinales, pero uno de sus hongos, por ejemplo, ayuda mucho a reparar la permeabilidad intestinal y también apoyan al sistema inmunológico. Entonces, para sacar los bichos y para que esos bichos de verdad no digan, esta es una casa cómoda, que yo voy a entrar, voy a hacer de las mías, aquí me voy a quedar, si necesitamos hacer
digamos, un ambiente hostil para los malos, ¿verdad? Para las bacterias y los parásitos malos dentro de nuestras mascotas. Y por eso fortalecer el sistema digestivo, el sistema inmunológico, nos va a ayudar a también mantenerlos más libres de parásitos, ¿verdad? Entonces, por eso uso este combo y además, que este tal vez lo hubiera podido copiar acá, también tiene uno de los hongos que se utilizan para hacer también ayuda a la salud cognitiva, que es el hongo melena de león. Entonces, aquí otra vez la naturaleza es tan linda que de verdad nos deja todo así para múltiples usos y es que siento que las plantas lo que hacen es que hablan el mismo idioma. No sé si me van a cachar esta idea, pero nosotros somos seres naturales, ¿verdad? Y entonces cuando tomamos un remedio natural, están hablando en el mismo idioma, no se contradicen en ningún momento como los químicos, ¿verdad? Que tienen, digamos que efectos secundarios o que obligan al cuerpo a funcionar de cierta forma y que otra vez en algunos momentos los medicamentos son necesarios, pero tengamos cuidado cuando ya es un medicamento que nos están recomendando utilizar por mucho tiempo, mucho tiempo, porque entonces ahí, no sé, pueden haber muchos de estos efectos secundarios, ¿verdad? Ahora, reducir el estrés, esto pues obviamente no solo es más con los hábitos que tenemos, ¿verdad? De salir a caminar, de dejar a nuestros mascotas tomar el sol, acariciarlos, estar con ellos, también nosotros poder respirar en calma cuando estamos con ellos, ¿verdad? Ustedes pues siento que saben que tanto perros y gatos son muy perceptivos a los olores, a nuestros cambios de ánimo, en nuestras emociones, ¿verdad? Y cuando llegamos súper estresados porque el jefe nos estresó durante toda la semana y los llegamos a tocar o llegamos a convivir con ellos sin nosotros tal vez tratar también nosotros mismos de llegar a esa tranquilidad o reducir ese estrés, puede que solo hagamos cortocircuito, ¿verdad? Así como cuando uno se da toques eléctricos, así, uno estresado y el otro más estresado. Entonces, tratemos de que nosotros también, y bueno, a mí eso me ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque yo sí soy alguien que la ansiedad es mi compañera ya de hace tiempo, pero mis perras me han ayudado a darme cuenta cuando necesito un respiro, necesito parar, respirar, y ellas me recuerdan que la calma es pues es mi meta, ¿verdad? Tratar de llegar a eso. Y al final de cuentas, estar con ellos también nos hace que produzcamos un montón de hormonas de la felicidad, así que pasar tiempo con ellos simplemente puede ser mucho para ayudarlos a manejar este estrés, ¿verdad? Y este igual es otro suplemento, digamos, o otra mezcla de hierbas medicinales que también ayudan a que los perritos que quizás tienen mucha ansiedad, por ejemplo, ansiedad por separación o algo que ya no sea tan fácil de manejar, incluso ansiedad por las bombas y los fuegos pirotécnicos, también esto ayuda a reducir ese estrés, ¿verdad? Que a nivel químico se forma dentro de ellos. Tiene hierbas con propiedades relajantes, ¿verdad? Entonces les puede ayudar también bastante a manejar eso. Y por último, pues aquí también entre los químicos que constantemente estamos dejando ingresar a los cuerpos de nuestras mascotas son las vacunas, ¿verdad? Acá les puse algo que realmente no sabía si ponérselos o no, y es el titer testing, ¿verdad? Que son pruebas de anticuerpos, básicamente. Estas pruebas lo que hacen es medir a través de la sangre qué anticuerpos están activos, ¿verdad? Y cuáles ya no, para volver a vacunar antes de tomar esa decisión. Lamentablemente no hay aquí en Guatemala y es por eso que no sabía si ponérselos o no, porque me cae mal que alguien me diga algo que es como, sí, ¿para qué me lo dijiste? Igual no lo puedo hacer, pero les voy a confesar,
mi idea con dejárselos acá es que esta comunidad empiece a crear un cambio más allá de nuestra casa, ¿verdad? Que incluso le podamos llegar a preguntar a nuestros veterinarios, ¿verdad? Sobre esta prueba y que entonces empecemos a hacer que les empiece a aparecer más en el radar, ¿verdad? Porque al final de cuentas también me pongo en los zapatos de ellos y ¿para qué voy a traer algo o voy a vender algo que no se va a vender, ¿verdad? Que no me va a funcionar. Pero si empezamos a hacer que esto sea una necesidad, si empezamos a dar a conocer que hay una demanda de estos tipos de pruebas, ¿verdad? Quizás en algún momento, que espero que no sea tan lejano, alguien venga y diga, ah, voy a empezar a traer esto y lo vamos a empezar a hacer así antes de vacunar. Aquí en México ya se utilizan estas pruebas, o sea, no estamos tan lejos, pero siento que es algo que también hay mucho desconocimiento y es por esa la razón por las que se los quise colocar. Entonces, la próxima vez que el veterinario les diga que quieren vacunar a sus perritos, solo pregúntenles, cuéntenles de qué se trata. Habrán algunos que los escuchen, habrán otros que digan, ah, tengo mucho que hacer, siguiente, ¿verdad? Pero creo que no sé de qué otra forma se me ocurre hacer este cambio un poquito más allá de nuestras casas, como les digo. Entonces, esta prueba es algo que nos ayudaría a dejar de tener esta rutina de cada año, cada 6 meses obligatoriamente, porque también con Susana hemos tenido muchos clientes en donde tristemente hacen un diagnóstico de problema hepático severo, ¿verdad? Y ese mismo día que hacen el diagnóstico cae la vacuna. Y eso es algo que realmente no se imaginan cuánto es como el efecto que eso puede tener en el cuerpo de un perro que ya tiene un problema de salud existente. Pero obviamente, pues a veces no, ni siquiera sabemos cómo decirle al veterinario que no, ¿verdad? Y aquí sí es algo que yo he tomado la decisión de forma muy personal, no quiero que ustedes lo hagan si no están convencidos de eso, pero yo a la Chula y a la Umbra, una vez las vacuné, esa vez Umbra por una reacción de la vacuna casi pierde la pata trasera, se le gangrenó casi. Tuvimos 6 meses donde el perro casi ni caminaba, fue muy traumático para mí y eso fue lo que detonó el empezar a cuestionar un montón de estas cosas y entendí mucha de la realidad y entonces dije yo, ok, ya no, o sea, ya no es necesario, ya tienen todas las vacunas por el resto de su vida y yo no las llevo a ningún kinder ni nada por el estilo que me obliguen también a llevar la cartilla llena de las vacunas, entonces ya no les puse. Y con Agnes también he tomado la decisión de que solo le di la primera ronda y ahí se acabó. O sea, ella dudo que vaya a ser vacunada otra vez. Muchos de ustedes pueden estar pensando que eso es un riesgo, sí, pero también vacunarlas anualmente es otro riesgo y yo elegí el riesgo que a mí me da paz, ¿verdad? Entonces es más de eso y eso, como se los digo, es algo muy personal que les estoy contando aquí en confianza, pero para que lo tomen en cuenta también, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Ahí estamos. Y ahí Ahí está el está terremoto. Agnesita. Sí, ahí está mi terremotito. Muchas Bueno, gracias, Ana, en primer lugar. Aquí sí se pueden crear de todo. no, gracias a Gracias por ustedes. explicarnos bien, como Con siempre. mucho gusto.